Bien, vamos a continuar entonces con esta parte de la calculadora. Miren, ya está formateada. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con las macros. Vamos a generar las macros para poder utilizar nuestra calculadora, ¿sí? Empezamos entonces, vamos a vistas, macros y vamos a empezar a grabar la macro. Opción grabar. A ver, no se mira muy bien que digamos, casi se mira igual, ¿no? Dice grabar macro, sí se mira bien. Hagamos un clic ahí. Muy bien, aquí aparece macro y aquí vamos a poner el número 1, la palabra 1, ¿sí? Presionamos aceptar y el número 1 que va a hacer, va a seleccionar, bueno, por ahora esta celda va a colocar el número 1 y va a presionar enter. Eso es lo que hace la macro. Nada más me voy a detener la macro y esta vez voy a ir ver macros. Aquí aparece uno y vamos a ir a la opción que dice modificar. Listo, vamos a cuadrar un poco mejor para que se pueda mirar. Listo. Bien, para mi caso no necesito esta parte, el range. Ya dijimos que esta parte permite seleccionar la celda, ¿sí? Permite seleccionar la celda en la celda y al final selecciona la celda de 4. Para nuestro caso no necesitamos que seleccione nada. Solamente lo único que necesito es que se active la celda con el valor de 1 y en este caso el módulo o la macro que dice 1. También vimos que esto lo podemos control C copiar, ¿sí? Control V pegar, ¿sí? Y ahí simplemente le cambio el nombre 2 y el número que quiero que aparezca. Para mi caso es el número 2. ¿Ya? Bueno, vamos a seleccionar los dos y vamos a hacer, se me pasó esto, ya, ahí. Vamos a ver ahí. 6, 9 y 10, ¿cierto? Ya está, volvamos a decir. A ver, veamos, tenemos el 1, tenemos el 2, acá tendría que ser el número 3 y le colocamos el número 3. Seguimos bajando, aquí sería el número 4 y acá le colocamos el número 4. Acá vendría a ser el número 5 y acá le colocamos el número 5. Acá le ponemos el número 6 y ahí tenemos el número 6. Acá le colocamos el número 7 y le colocamos el número 7. Listo, tenemos que hacer entonces, para cada uno de ellos tenemos que hacerlo. Ya nos falta poco. 8 y le colocamos el número 8. Para finalizar le coloco el 9, el número 9. Vamos a hacer uno más que es el 0, ¿no? Pero bueno, ya está. Como tenemos el 0 más, y copiamos el número 0. Ponemos aquí y simplemente copiamos el número 0. Miren, he copiado todito, he copiado cada uno de ellos, le he colocado el número 0 en ese último y he escrito para que salga el número 0. Ahí tenemos los valores, ¿sí? Ya está. Vamos a grabar. No se olviden que esta macro está grabada como XLSX, ¿no? Yo la tengo que grabar como macro, ¿no? Entonces hago el disquete en esta parte, o si no, aquí, en este disquete, cualquiera de los dos, ¿no? Presiono y me va a decir, en algunos casos me va a salir este mensaje. Si ustedes lo leen bien, dice, para guardar, las siguientes características no se pueden guardar en el libro sin macros. Project de Visual Basic. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivo habilitado. O sea, si yo digo sí, se va a grabar el archivo pero sin macros, ¿no? Como dice acá. En este caso me conviene grabar no. Bien, y va a aparecer esta ventana. Esa es la ventana que necesito porque no quiero guardarlo como XLSX, sino
lo necesito guardar como macro. Y por último, presiono guardar. En la parte superior dice XLSM y aparece la letra M. Ya está. Tengan en cuenta que esta es una ventana adicional que se ha creado encima de la macro, ¿no? Del archivo de macro. Vamos a cerrarlo. Y ya está. A ver, lo que me tocaría acá es asignarle la macro, ¿no? A ver, clic con el botón derecho, vamos a asignar macro y buscamos el número 1. Aceptar. Clic con el botón derecho, asignar macro y vamos por el número 2. Clic con el botón derecho, asignar macro y vamos por el número 3. Clic con el botón derecho, vamos a asignar macro y vamos por el número 4. Ahí presiono aceptar. Clic con el botón derecho, asignar macro y vamos por el número 5. Clic con el botón derecho, vamos a asignar una macro y por último el número 6. Bueno, nos falta todavía más números, ¿no? Asignar macro, el número 7. Asignar macro, el número 8. Ok. Clic con el botón derecho. Asignar macro, el número 9. Y por último, clic con el botón derecho. Asignar macro, el número 0. Listo. Ya saben que vamos a hacer un clic afuera. Y me posiciono en este lado, ¿no? Hago un clic y aparece el 1. Hago un clic en el 2 y se borra y aparece el número que yo dijimos que solamente iba a aparecer un dígito, ¿no? Lógicamente ahí aparece un dígito. Si pongo el 0, el 9, el 2. Acá pongo otro dígito. Listo. La pregunta es, si yo me posiciono en esta celda, donde ustedes están viendo, ¿aparecerá el número que voy a digitar acá? ¿Qué dice? Claro que sí, ¿no es cierto? Yo presiono ese botón y aparece un número. Presiono ese botón, aparece otro número, ¿sí? Tengan en cuenta que en la macro, yo he grabado la macro sin seleccionar ninguna celda. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo, la celda que seleccione, ahí va a aparecer el número. Si hago un clic acá, también va a aparecer. Si hago otro clic acá, también va a aparecer, ¿ya? Bien. En este caso, está bien, porque así va a ser nuestra macro, ¿no? Yo voy a poder seleccionar cualquiera de estos valores y va a aparecer un número. Acá va a aparecer un número. Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Vamos a borrarlo entonces, ¿ya? Bien, vamos ahora a utilizar el signo más. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando yo haga clic encima del signo más, acá va a aparecer el signo y acá va a aparecer el resultado de la suma de los dos. Y cuando presione CE, va a borrar todo el contenido y se va a posicionar en esa celda. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, activamos nuestra macro, grabar macro. En este caso le vamos a decir suma. Muy bien, presiono grabar y empiezo. ¿Cuál es la primera acción de la macro? La primera acción de la macro es que se posiciona aquí y salga el signo más. Voy a presionar, no el botón que está de más, sino mi teclado, el signo más. Presiono más y presiono Enter. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Ahora, que se posicione en este lado y sume. Entonces ahí pongo igual, ¿no? Igual. ¿Qué valor sería? D3 más el otro valor F3, ¿sí? Esas son las celdas donde están los valores numéricos. D3 más F3. Presiono Enter y ahí va a salir la operación. Ya, hasta ahí es la suma. Vamos a detenerla. Ya, hasta ahí es el signo suma. Entonces voy a borrar temporalmente esto. ¿Listo? O si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear otra macro, la CE. Esa macro va a permitir que yo selecciono todo esto y borre el contenido, ¿no? Entonces vamos a ver. Activemos la macro, ¿ya? Le vamos a decir limpiar. Vamos. Presiono aceptar y ya estoy empezando a grabar. Primera opción de la macro, seleccione toda esta parte. Listo, me voy a inicio y si le decimos borrar todo, se va a borrar hasta lo que he pintado el color, ¿no? De la celda. Si le decimos borrado, se va a borrar eso. Si le decimos contenido, solamente se va a borrar el contenido
que existe. En este caso el 0, el más. Y si hubiese algún valor en las otras dos celdas, las borraría, ¿no? Entonces, borrar contenido y que se posicione en esa celda. Entonces, no se olviden, esta macro de limpiar es seleccionar todo, lo he seleccionado todo, borrar contenido y que se posicione en esa celda, ¿no? Vamos a detener la macro, vistas, macros y por último he detenido la macro. Listo, me queda asignar, clic con botón derecho, asignar macro, limpiar. Esta, clic con botón derecho, asignar macro, suma. ¿Dónde está suma? Ahí tenemos suma. Y por último, aceptar. Veamos si funciona. Me posiciono acá, voy a hacer un clic en 9, otro clic acá y va a ser el 2. Miren, estoy en cualquier lugar y voy a presionar el signo más. Aparece el signo más, ¿sí? Y aparece el resultado. El valor numérico, bueno, que los tengo los dos de acá, a sumar de acá. Si le digo borrar, borra todo y se posiciona en ese lugar, ¿no? Eso es lo que hace la macro, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, para hacer la función de resta. El signo resta ya saben que es el menos. El signo por es el asterisco y la división es el slash. Entonces, también puedo hacer esto, macros, grabar macro, y en este caso le vamos a abrir suma. Ya saben que abro suma y se abre todo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he equivocado, ¿no? Ver macro es el detalle, ¿no? Estoy un poco de sueño también, pero no importa, todo por ustedes. Modificar macro y ahí está. Listo, acá ahora sí tenemos la suma. Vamos a borrar y ya tenemos ahí la suma. Miren, este es el detalle, ¿no? De la suma. Que se va a este rango, imprime el símbolo más, se va a este otro rango que es el rango seleccionado, el rango que he combinado y centrado. Y esta es la actividad de la suma. Miren, acá simplemente llama las celdas y suma. Y por último, se posiciona en la celda de 3. Eso es lo que hace. Entonces, ¿puedo hacer la resta, la multiplicación, la división? Por supuesto. ¿Cómo puedo hacer? Simplemente me posiciono acá y voy presionando Enter, suma, que sería resta, y en vez de ese símbolo simplemente que se haga menos, ¿no? Y acá le cambio por el signo menos, que es la operación, ¿no? Listo, sigamos entonces operando. A ver, limpiar uno, no, limpiar nomás. Hacemos un clic acá, control B, resta, multiplicar, vamos a poner ya. Multiplicar, listo. Ya sabemos que el signo de multiplicar es la X, ¿no? Ese es el símbolo donde va a aparecer, pero la operación que va a multiplicar es el asterisco, ¿no? Multiplicar, vamos entonces a la opción de dividir, pero en este caso, a ver, vamos a ver primero, vamos a copiar, ¿ya? Vamos a copiarlo ahí y ya está. Ahí abro un espacio y esta parte es dividir. Entonces ponemos dividir, listo. Dividir, acá el símbolo para la operación sería este botón. Ahora me falta que salga el signo de división. ¿Y cómo hago para que salga el signo de división? ¿Se acuerdan que fuimos a esta parte? ¿Sí? Símbolo, ahí símbolo. Y acá estaba el signo de división. Este de acá, ¿no? Hago un clic, le digo insertar una sola vez. Y por último cerrar, ¿no? Y aparece aquí el signo de división. Que en este caso lo voy a seleccionar, lo voy a cortar. Miren, lo único que he hecho es copiar y cortar. Y voy a presionar Alt más Tab, porque es la otra ventana la que quiero que aparezca, ¿no? Justamente esta. Listo. Y acá, ¿qué deseo que aparezca? Es el símbolo. Control V chiquita, Control V, ¿no? Y ya está. He copiado el símbolo y ya están las 4 operaciones fundamentales. Lo grabo. Y por último lo cierro. Entonces, ¿qué nos falta? Asignar simplemente, ¿no? Asignar macro, que en este caso sería restar o resta, ¿no? Vamos acá, multiplica, asignar macro, multiplicar. Y por último, asignar macro,
dividir, ¿no? Ahí estamos, dividir. Vamos a ver si funciona o no funciona. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con la división, ¿ya? Hago un clic acá, presiono este botón, hago otro clic acá, presiono ese botón y vamos a dividir. Listo, o le vamos a poner 3 para que quede exacto, ¿ya? División. Sale el signo de división y aparece el número 3. 9 entre 3 es 3. Sí sale, ¿no? Y si le digo multiplicar, 9 por 3, 27. Si le digo restar, 9 menos 3, 6. Si le digo sumar, sale 12, ¿no? Tengan en cuenta que solamente se cambia el símbolo y se cambia el operador, ¿no? La operación que estoy haciendo. Y si le digo borrar, y ahí aparece todo borrado. Muy bien, hasta aquí es entonces nuestra práctica. Esa es la forma como tienen que presentarlo. Lo vamos a revisar. En clase realizan cualquier pregunta. Ya tienen la macro terminada y concluida. Bien, hasta la próxima práctica, mis queridos estudiantes.